Hola, soy Uni Won de la iglesia Hammaum en Chuncheon. Yo pensé que si ganaba dinero y tenía éxito, podía ser feliz. Y con esa meta corrí hacia adelante. Quiero presentarles al Señor de la Resurrección, quien trajo alegría a alguien como yo. Desde niña, viví en un pueblo donde no había electricidad. Mis papás se peleaban mucho por el alcohol. Siempre estuve nerviosa, con temor, y odiaba las peleas. Además, mi madre siempre estaba preocupada y se quejaba de su vida. Siendo el mayor de mis hermanos, siempre tuve que consolar a mi mamá y ayudarla en los quehaceres de casa. Sin embargo, me di cuenta que por más que pusiera mis esfuerzos, mi familia no podía cambiar. Comenzando la secundaria, me decidí en dejar de ayudar a mi familia, ya que con mi esfuerzo no funciona, y decidí vivir mi vida. Pero al ver cómo mi mamá se preocupaba por el dinero diciendo, ¿qué debo hacer para vivir una vida feliz, no como la de mi familia? Pensé que debía tener dinero. Y tomé la conclusión de que debía ser una buena estudiante para poder ganar dinero y tener éxito. Luego de esto, por más que mi familia me pidiera que apagara las luces para dormir, no les hacía caso, ya que mi meta era triunfar por medio de los estudios. Cuando mis padres me pedían que ayude en su granja, les decía que estaba ocupada y no iba a ir. Mi mamá me decía, ¿piensas que estudiando vas a ser millonaria? ¡Qué maleducada que sos! Por más que me insultase, no me importaba. Durante la secundaria, me mudé a la ciudad junto a una amiga. En ese momento, solo pensaba en cómo alcanzar a mis amigas de la ciudad. Primero, insistí a mamá que me comprara una grabadora. Y después, perseguí a mi profesora de inglés para que me prestara todas las cintas de los textos de inglés. Y luego, compré cintas en blanco y copié todo el conjunto de cintas en un lapso de días. Esto lo hice escuchando cada cinta. Cuando dormía, dejaba prendidas las grabaciones para poder memorizar. Un día, mi mamá cuidadosamente me dijo, Euni, dice que tu amiga le cuesta mucho vivir contigo. Por eso tuve que buscar otro lugar para vivir. Así me gradué en la Facultad de Educación y fui designada a un colegio en el campo. Mis padres estaban muy orgullosos por tener una hija profesora, pero me decepcioné al pensar que volvía al campo en donde vivía. Pensé que, si me esforzaba, mi vida iba a cambiar, pero parecía estar volviendo a la posición inicial. El primer día que llegué al colegio, cruzando el patio donde se derretía la nieve, pensé, ¿me esforcé tanto para ver esto? No podía caminar por las lágrimas que tapaban mi vista. Y en medio de esto, conocí a mi novio que trabajaba en Seúl y nos casamos. Mi mamá me decía, cuando ganes dinero, ayuda a tus hermanos y tómate tu tiempo en conocer un buen esposo. Pero yo me casé luego de un año de mi graduación. Pensaba que, si seguía a este hombre que tenía firmes sus planes en cuanto al éxito, mis sueños también se cumplirían. Luego de varias vueltas, mi marido comenzó a emprender su propia empresa, y yo decidí renunciar al colegio para ayudar a mi marido. Creando juntos el logo y el nombre de la empresa, nos prometimos en tener éxito y triunfar en la ciudad de Seúl. Todavía tengo el recuerdo de cuando atendía el teléfono en una oficina vacía. En nuestra empresa vendíamos piezas de máquinas, y con el fin de ganar clientes, por más de que sean 2 o 3 de la madrugada, corría hacia la oficina junto a mi hija que dormía. Después de dar luz a mi segundo hijo, salí a trabajar a los 10 días e inmediatamente fui de viajes de negocios al exterior. Mi cuerpo no había recuperado completamente, pero al tener que tomar un vuelo de 10 horas, fue demasiado duro. Pero como pensaba que si nuestra empresa tenía éxito, nuestra familia viviría feliz, corrí hacia adelante sin mirar atrás. Más tarde, comencé a trabajar por las noches para ajustar al horario de las compañías del exterior. Y por eso tuve la oportunidad de recibir gran cantidad de órdenes de pedidos. Luego dormía unas horas y de día hacía los trabajos dentro del país. En ese momento, mi sueño era internarme en el hospital. Así sentía que iba a poder descansar. Y yo registré todos los gastos durante 10 años. Registré hasta el último centavo. Por lo cual me parecía un desperdicio comprar frutas. Vivíamos cerca de un mercado mayorista, y allí muchas frutas estaban tiradas en el suelo. Yo recogía esas frutas y las comía. En los mercados siempre compraba las frutas más baratas y descuidadas. Es por eso que mi segundo hijo, cuando come frutas, me sigue preguntando, «Mamá, esto no está podrido, ¿verdad?». Una vez, mi hermana menor vino a casa para presentarme su comprometido.
Solo debía preparar el arroz, pero no había otra comida que lo acompañara. Por eso, llamé al restaurante chino y pedí sopa sin los fideos. Pero cuando llegó la comida, me cobraron el costo total del plato. ¿Por qué me cobran el monto total si solo pedí la sopa? Deberías cobrarme solo el costo de la sopa. Finalmente, terminé ordenando el plato completo. Al vivir así, finalmente compramos una casa en Gangnam de Seúl. Ahora yo también soy rica. Todo parecía un sueño. Sentía que todas las personas que pasaban al lado mío me reconocían y sentía orgullo sobre mí misma. Tiempo después compramos un edificio y la empresa se estableció. Ya no era necesario preocuparnos por el futuro ni de qué comer. Ahora, yo también voy a gastar dinero, encontrarme con gente y voy a ser una buena madre. Pero la realidad no fue así. Había pensado que, si nuestra empresa iba bien, nuestra familia también iba a ser feliz. Pero desde un momento comencé a discutir con mi esposo y no podía comprender cuál era el problema. Trabajé duro para vivir feliz junto a mi esposo, pero al quebrar nuestra relación, ya no veía el sentido del trabajo, pensando que tal vez era porque no le gustaban las ubicaciones de los muebles. Moví los muebles de aquí para allá. También iba averiguando casas y terrenos cada feriado al pensar que podía sentirme mejor si vivíamos en cabañas. Compré varios libros de mapas y de terreno. Hasta compré libros basados en geografía. Un día mi esposo pensó que esto no debería seguir así, que rompió los libros diciendo que no vuelva a ver estos libros. Estaba tan frustrada que incluso fui a un adivino. No solo eso, al pensar que era mi problema, fui a recibir consejería para arreglar mi personalidad y la forma de que hablaba por 5 años. Luego, aunque decía que ya no iba a ir, me sentía nerviosa si no iba. Y al verme correr hacia la terapia, cuando me ocurría algo pensé, no voy a poder cortar estos tratamientos hasta que me muera. Ya no puedo hacer nada a solas sin hacer consultas. Me sentí miserable al ver que era una persona de débil voluntad. Pude darme cuenta de que no se podía comprar la felicidad con el dinero. En ese momento, se me cruzó como un panorama de cómo desde pequeña viví trabajando duro. Era una vida en la que ignoré a mis padres, mis hermanos, mis amigos, e incluso he vivido ignorando el amor maternal. Viví por lo vano. Aposté mi vida por las cosas que no valen nada. Se me derrumbó el corazón. Dios, si realmente existes, hazme vivir de acuerdo a tu voluntad. Por más que viva dando el 200%, no sirve nada. Lloré en llantos, junto a esta confesión, y soñé como si estaba abrazada en los brazos de Dios, como un bebé en los brazos de su madre. Experimenté muchas experiencias. Dios es así de bueno. Mi corazón se llenó de una fe que creía en Dios. A decir la verdad, cuando estaba en la universidad, había participado en un estudio bíblico por 2 meses, pero había abandonado la asociación misionera diciéndole a Dios que volvería a Él luego de ganar mucho dinero. Pensé que había tenido esta vida por haberlo abandonado a Dios en ese momento. Por eso, tomé la decisión de que nunca más volvería a abandonarlo. Luego, por la recomendación de un amigo, participé de un culto en la iglesia célula de la iglesia Hammaum. Y en ese lugar, compartí al Dios que había experimentado. Pensé que el líder que dirigía el culto se iba a sorprender, pero me dijo que le diga la prueba de que Él es Dios. Prueba. Me pregunté qué es lo que estaba tratando de decir. Si aquel que me encontré no es Dios, entonces ¿qué es? Pero el líder me compartió de que su tía es budista y que en su sueño le apareció alguien y le guió qué terrenos comprar, y de esa manera se hizo rica. Su tía le dijo que la persona que se encontró con ella era el Buda y que actualmente es más devota. Le dije que tenía razón y le pregunté cómo debía hacer para poder creer al Dios creador que aparece en la Biblia. Y el líder me contestó que creer en Jesús que murió en la cruz y resucitó es creer en Dios. Luego escuché la palabra de Hechos 17. Decía que Dios ha fijado un día en que Él juzgará al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y Él ha dado prueba de esto a todos levantándolo de entre los muertos. ¿Prueba? Si Dios nos ha dado una prueba, cuando venga el día de juicio, no podía poner excusa frente a Dios
que no sabía nada al respecto. Por eso, por la primera vez, comencé a poner el foco en la resurrección. Comencé a buscar en Internet y en enciclopedias sobre la resurrección. Me sorprendí mucho. Pensé que la cruz de Jesús solo se mencionaba en la Biblia. Pero al ver que el hecho de la resurrección estaba registrado en la enciclopedia de manera expuesta, pude ver que la resurrección de Jesús era un hecho que todos ya conocían. Y a continuación, en la enciclopedia mencionaba sobre el primer sermón de Pedro hacia los judíos. Fue que Cristo había resucitado. Me sorprendí nuevamente. Pensaba que los discípulos habían sido mártires con la convicción de alguien que seguían y creían. Comencé a leer con más atención sobre el libro de Hechos, donde está registrado la vida de los discípulos. El mensaje central que ellos habían predicado era centrado en el hecho de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Es más, para reemplazar a Judas Iscariote, quien había traicionado a Jesús, para buscar a un nuevo discípulo, ellos dijeron, porque uno de ellos debe ser testigo con nosotros de su resurrección. Leyendo estos archivos y viendo la vida de los discípulos, por más que no podía entender con mi propio entendimiento sobre la resurrección, reconocí por qué era un hecho que realmente había sucedido. Un día estaba observando la vida de cada uno de los discípulos, quienes habían dado su vida para proclamar que Jesús había resucitado. De repente, me di cuenta que las personas no renuncian sus vidas por algo que han visto. En ese momento, se me conectaron todas las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús. Como el Dios Todopoderoso había sido profetizado en las Escrituras de que iba a nacer como un hombre, morir por nuestros pecados y ser resucitado, los discípulos supieron quién era Jesús resucitado. Por eso, habían dado sus vidas. Realmente Jesús había resucitado. Jesús era Dios. Entonces, aquel que había sido muerto en la cruz era Dios. Sentí que frente a mis ojos se abría la puerta del reino de los cielos, y pude entender que Jesús resucitado ahora también sigue vivo. Y finalmente pude comprender cuando el pastor decía, ¿qué significa creer en Jesús? Significa que deben creer como Señor. La razón por la cual su vida no cambia es porque estuvieron confesando Señor, Señor, solo con los labios. Durante todo este tiempo en el culto, había llorado adorando con un corazón desesperado. Pero al preguntarme qué es lo que debo hacer para que mi problema se solucione, era completamente mi centralidad. A pesar de que llamaba a Dios invisible, no tenía interés sobre Jesús. Ignoré a Jesús diciendo, ¿cómo puede ser que un hombre sea Dios? ¿Y cómo puedo entregar mi vida a Jesús, que fue un hombre? Solo había un lapso de tiempo de 2000 años, pero no tuve ni remordimiento ni conciencia al ver que era yo quien estaba crucificando a Jesús. Esto fue terrible. La centralidad de no creer en Jesús era la centralidad de ser dueña de mi vida. Y también era una centralidad de hasta matar a Dios mismo. Y para salvar a alguien como yo, el Dios creador había muerto en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Y como no hay perdón sin derramamiento de sangre, a alguien que debía morir, Dios, que es espíritu, vino a esta tierra en cuerpo humano. Ante esta increíble verdad, mis rodillas se doblaron inmediatamente. Confesé a Dios de entre el centro de mi corazón. Dios, te he traicionado y he sido mi propia dueña. A un enemigo como yo, has dado tu Hijo unigénito en la cruz por mí. Y aún habiéndolo resucitado de entre los muertos y hecho nuestro Señor y Cristo, he traicionado a tu Hijo y viví como dueña de mí mismo. Perdona a esta pecadora. Aquel Jesús que murió en la cruz y resucitó es mi Señor. Luego pude darme cuenta por qué había corrido hacia adelante por el dinero y el éxito creyendo que me traería felicidad. Jesús era el dueño de mi vida, de mis posesiones y de mis relaciones interpersonales, pero yo había vivido esforzándome siendo la dueña de mí misma. Había tenido esta vida difícil, no porque mis padres se peleaban, no por la falta de dinero, ni por mi marido, o por mis debilidades,
sino porque en el centro de mi corazón no estaba creyendo a Jesús como Señor. Cuando me di cuenta de esto, me acordé de todos los rostros de las personas que viven esta vida difícil por no saber este pecado básico. Y pude ver el desesperante anhelo de Dios de dar esta buena noticia a esas personas. Actualmente estoy trabajando en la escuela como profesora temporal. También trabajo con gozo en los colegios de campus. Especialmente cuando veo a niños que vivieron una vida difícil como yo, tengo confianza al enseñar de que cuando se encuentren con Jesús resucitado, todos sus problemas serán resueltos y que se convertirán en las personas más felices de este mundo. Mis padres, al observarme por mucho tiempo, también han aceptado a Jesús. Mi hermana, que está en el ejército, me dijo que yo en el pasado, cuando visitaba a mi familia, solo decía lo que tenía que decir. Le decía el dinero que cada uno tenía que pagar y luego me iba. Pero como ahora converso y uso el dinero de manera feliz junto a ellos, ella me dice que he cambiado mucho. Ahora ha abierto el corazón y se ha convertido en mi compañera de fe. Una vez celebré una fiesta para el cumpleaños de mi padre con mis parientes cercanos. Mis padres estaban muy contentos porque organicé la fiesta cuando en el pasado les decía que estaba demasiado ocupada y solo me preocupaba por mi trabajo. Además, no quería perder esta oportunidad de compartir el Evangelio con mis familiares. Así que preparé himnos para cantar e hicimos juegos con preguntas del Evangelio. Sean creyentes o no creyentes, todos felizmente cantaron alabanzas y jugamos el juego de preguntas, que tenía como respuestas, según las Escrituras, prueba y Señor. Incluso los ancianos de más de 70 años levantaron la mano y decían, «Yo, elígeme», y participaban activamente. Se pusieron felices como niños al premiarlos con dinero. Era una fiesta de cumpleaños llena de alegría y felicidad, en donde compartía sobre la fe incluso con parientes que no conocía muy bien. Después de conocer a Jesús, todos los temores, preocupaciones y angustias en mi corazón han sido reemplazados por la paz y pude bajar todas mis cargas. No hice ningún esfuerzo para lograr esto. Todo esto pudo lograrse simplemente al creer en Jesús a través de la prueba que Dios nos dio, su resurrección. Fue muy increíble, porque finalmente encontré la felicidad real. Ya no vivo en un barrio de los ricos y ni siquiera tengo un trabajo estable. Sin embargo, me despierto cada mañana junto a la comunidad de la iglesia y vivo la mejor vida de paz, alegría y esperanza. Viví pensando que sería feliz si tenía mucho dinero, pero conocí al Señor resucitado, que es la verdadera fuente de felicidad, y me he convertido en una misionera para el Evangelio. Daré toda mi vida por el Señor, que me salvó e incluso me dio una esperanza eterna, y daré mi vida por su cuerpo, la comunidad de la iglesia. Muchas gracias.